No puedo creer que esté haciendo este vídeo, no sé ni cómo empezarlo la verdad, porque acaba de suceder pues lo imposible, lo que todos siempre hemos querido, siempre hemos soñado para Chris Bumstead, pero después de anunciar su retiro es como que ya no iba a suceder, pues acaba de confirmarlo, va a competir en Open en 3 semanas en el Prague Pro 2024, ¿qué locura es esta? Vivimos en una simulación. Os voy a contar todo lo que sabemos o todo lo que he podido investigar hasta ahora, porque esto es muy loco y sobre todo, ¿tiene alguna oportunidad de ganar la competición contra Culturistas Open? Al principio pensaba que era una broma de mal gusto, que era simplemente por publicidad o que sería el Día de los Inocentes, pero que yo sepa no es todavía. He estado investigando tanto por Instagram como por YouTube y el propio Chris Bumstead ha subido un vídeo serio en el que no está bromeando y está hablando seriamente, diciendo que sí, que va a terminar su carrera competitiva de esta forma, según él dice, romántica, donde empezó. Él empezó siendo un culturista Open, luego cambió a Classic y quiere acabarla en Open. Dice que todos estos años ha estado, ¿no?, como con eso de easy, ¿qué habría pasado? Y siempre ha querido poder mostrar un físico sin tanta presión, sin tanto estrés, sin tener que preocuparse tanto por dar el límite de peso. Y dice que ahora no hay grandes expectativas sobre él, porque qué más da si gana o si pierde, es Open, no tiene tanta presión, es como que quiere ir ahí a disfrutar, a divertirse. Y dice que pretende salir con un peso en tarima de aproximadamente unas 250 libras, es decir, 113 kilos o más, ya que está dispuesto a sacrificar un poquito de condición física para salir más grande y más lleno, pleno, ¿no?, y a punto de estallar, ya que según él siempre tiene que salir un poco plano para su gusto, ya que tiene que esforzarse por dar el peso y ahora ese problema no lo tendría, ya que estaría compitiendo en Culturismo Open, sin límites ni ninguna restricción. Me parece una locura lo que estamos diciendo y lo que acaba de anunciar, no sé si habrá algún motivo más aparte de ese que él dice. Comenta que ha competido hace nada 3 semanas y sigue estando a punto, ¿no? Está en una buena forma física y dice, entonces, ¿por qué no darle a los fans lo que siempre han querido? ¿Por qué no cumplirlo? Ya lo haga por su propia motivación, porque le apetece, por sacarse esa espinita o simplemente por complacer a los fans o por generar más hype, más visitas o más fama. Lo haga por lo que lo haga, va a ser súper interesante. Os voy a decir a quién se va a tener que enfrentar. En el vídeo de unos días lo voy a decir, ¿vale? Pero os lo digo aquí también. Nexila se ha bajado del Prague Pro, ya no va a competir ahí. No lo vamos a tener. Pero es que Martin Fitzwater, el top 4 del Mr. Olympia, está buscando una clasificación temprana cuanto antes y por eso va al Prague Pro. Tiene esperanzas de ganarlo y de hecho es muy posible que esto suceda. Es uno de los mayores rivales a los que se va a tener que enfrentar Chris Bumstead, va a tener que ganar a Martin Fitzwater, top 4 de Open. Un top 1 de Classic, el mejor culturista actual prácticamente, podría ganar un top 4 de una categoría superior. Martin no es cualquier cosa, porque encima Chris Bumstead podría jugar la baza de la condición física o la de la estética, pero es que este cabrón tiene las dos cosas. Tiene una estructura tan buena como la de Chris para su categoría. La parte buena es que es bastante más bajo que Chris, me parece que mide en torno al 1,70 y Chris Bumstead por encima de 1,85. Pero la cantidad de masa muscular que tiene para su estructura Martin es tremenda, está muy grande. Por otra parte, Chris Bumstead es una bestia y ya no va a tener ese límite de peso. Ha compartido una publicación actual del físico en el que se encuentra, ¿vale? Chris Bumstead, y está hecho un monstruo. Obviamente, pues con el efecto rebote de la competición, ¿no? Habrá ganado algunos kilitos y se le nota, se le nota. También comenta en su vídeo que no esperemos nada loco, que no esperemos que en 3 semanas que quedan para el Prague Pro vaya a meter un montón de músculo, vaya a mutar, no va a pasar, porque no tiene tiempo suficiente. Pero sí que podemos esperar que salga pues un poco más grande, más lleno, ¿no? Más pleno, simplemente. Quién sabe, es probable que estemos por ver su mejor versión hasta la fecha, ahora que no tiene límite. En el vídeo, Chris Bumstead dice que va a ir clarida, pero claro, esto no lo ha dicho con demasiada claridad. ¡Qué lamentable! Quiero decir que no ha especificado si va a competir en 2.12 o en Open, pero sería de coña. Imaginaos que tenemos a el fucking Clarida, ¿vale? Que ya ha sido Mr. Olympia en su día, ahora es top 2, de 2.12, un enano mamado, compitiendo contra el Martin Fitzwater, top 4 Mr. Olympia Open, contra Chris Bumstead, el maldito Mr. Olympia de Classic. Es como, ¿qué hace esa gente ahí? Es como, esto es un sueño, esto no está pasando. Y hasta donde yo sé, estos son los competidores más peligrosos que van a participar, ¿vale? No sé si va a aparecer por ahí Samson, no creo, quién sabe. Me parece que en estas 3 semanas todavía pueden ir confirmando culturistas y, bueno, si hasta la fecha solo va Martin, puede haber alguna probabilidad de que gane Chris Bumstead, aunque va a ser difícil, no va a ser nada fácil. Pero vamos, que tampoco me sorprendería, yo creo que puede ganar perfectamente o él o Martin. Lo que sí que sé es que va a ser un maldito espectáculo, que lo vamos a disfrutar un montón, va a ser increíble, os lo traeré al canal en exclusiva, por supuesto, cuanto antes.
Y otra cosa en la que he insistido bastante en el vídeo es como que va a ser su última vez, su despedida, su última vez en tarima, así que puede ser que esto sea una única competición y no signifique un cambio de categoría para siempre. No signifique que va a volver a competir otra vez y salga en el Olympia y quede top 5, no. O quizás sí. Ya hemos tratado bastantes veces en este canal ese tema. Hemos hablado de la enfermedad autoinmune de Chris Bumstead, que le pone tan complicado hacer preparaciones en las que tuviese que aumentar la comida, aumentar las dosis. Hemos hablado también de la complicada situación psicológica de Chris Bumstead en las preparaciones. No sería nada fácil para él mantener durante bastante tiempo unas preparaciones para competir en Culturismo Open con todo lo que conlleva, ni a nivel salud psicológica ni física. Ha dicho ya muchas veces y ha dejado muy claro en su discurso que quiere centrarse en otras cosas, que quiere disfrutar de las pequeñas cosas que tiene delante, que son más importantes, aunque muchas veces no nos demos cuenta que otras que son más grandes. Con lo que se supone que si no va a faltar a su palabra, que dudo que lo haga, y si no va a faltar a su discurso y a todo lo que dijo, esto solo va a ser una última competición por pura diversión. No creo que se cambie a Open y empiece a competir ahora y a ganar competiciones y a ponerse gigante y sea nuevo Mr. Olympia, no. Yo creo que eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza, que tenemos que disfrutar esto como una última vez, una última aparición y ya está. Porque creo que esto no sería posible. Ni porque él quiera ni porque él pueda. Aunque no os niego que sería una barbaridad, ojalá sería el sueño de muchos. Seguramente haga un vídeo con Photoshop poniéndole un poco más de tamaño para que veamos cómo sería en Open si llevase unos añitos. Lo haré pronto. En este momento creo que la mayoría de culturistas que hayan visto esta noticia y sean Open o puedan permitirse hacer esto, deberían tomar la decisión de competir en el Prague Pro, simplemente por decir, hostia, he competido con Chris Bumstead, me he subido a la tarima con él. Ahora va a haber, 50 competidores en el Prague Pro, ¿os imagináis? O por el contrario, todos se van a ir porque dirán, no voy a ganar, a saber. Yo si fuera un culturista Open que está en una etapa de la preparación donde con 3 semanas de margen pueda hacer algo, me plantearía ir al Prague Pro. Imaginaos Samson, por ejemplo, simplemente para decir he ganado a Chris Bumstead. Eso es como nadie puede decir eso en todo el mundo, más que cuando era un amateur, ¿sabéis? O cuando estaba empezando. Pero imaginad que ahora, va Hadi, va Samson, va cualquiera de estos y dice me he cargado a Chris Bumstead, y encima a Martin, y encima he clasificado al Olympia. Sería una oportunidad que, nadie tiene que desaprovechar. En 3 semanas empieza el show. Os iré manteniendo informados de todo lo que pase. Dadme vuestra opinión en los comentarios acerca de todo esto, ¿vale? También podéis ir al canal de Chris Bumstead, buscar el vídeo si sabéis inglés, podéis verlo. Os dejo el análisis de la categoría 212, de por qué Ángel quedó tercero y Clarida quedó segundo y todo eso, por el juez del Olympia, ya lo ha sacado y lo he traducido. Os lo dejo en la descripción y comentario fijado. Nada más, ahora sí, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. It's kind of like a romantic ending to my competitive stage career because I started in open bodybuilding when I was